En este video vamos a resolver el problema número 11 de las pruebas PISA de Matemáticas 2003. El problema se corresponde con la pregunta 17 de las pruebas y se llama examen de ciencias. Dice, en el colegio de Irene, su profesora de ciencias les hace exámenes que se puntúan de 0 a 100. Irene tiene una media de 60 puntos en sus primeros 4 exámenes de ciencias. En el quinto examen sacó 80 puntos. La pregunta dice, ¿cuál es la media de las notas de Irene en ciencias tras los 5 exámenes? Vamos primero a anotar los datos del problema. Tenemos los exámenes. Primero es, los exámenes se puntúan de 0 a 100 puntos. ¿Sí? Las notas van de 0 a 100 puntos. Luego tenemos que Irene tiene una media de 60 puntos en sus primeros 4 exámenes de ciencias. Entonces, media en los primeros 4 exámenes es 60 puntos. No sabemos la cantidad total de exámenes, solo sabemos que en los primeros 4 obtuvo una media de 60 puntos y luego la cantidad de puntos en el quinto examen, obtuvo 80 puntos. Estos son los datos del problema. Ahora vamos a pasar los datos a variables matemáticas para poder tener ecuaciones matemáticas y resolver el problema o expresar un problema de la vida real en una forma matemática. Entonces siempre la estrategia es, luego que anotamos los datos y entendemos conceptualmente el problema, definir variables. Entonces vamos a definir la variable x sub i como puntos obtenidos en la prueba y, por ejemplo, eso significa, por ejemplo, x sub 5 igual 80. ¿Sí? En la quinta prueba obtuve 80 puntos. Luego tenemos una variable, un objeto matemático de la teoría de la estadística que es la media. La media tiene una definición que es también interpretada en algunos casos como ser como el promedio. Simplemente es la sumatoria de, en este caso serían todas las pruebas. Imaginemos que tenemos n pruebas, no sabemos cuántas pruebas tomó la alumna, n prueba. Sumemos todos los puntajes y las pruebas van de 1 a n. Por ejemplo, supongamos que la alumna tomó 5 pruebas. La alumna tomó 5 pruebas. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que sumar, dijimos que era 5, entonces tenemos que sumar todos los puntajes del 1 al 5, sumatoria de las pruebas, de los puntajes obtenidos en las pruebas del 1 al 5, dividido 5, así se saca un promedio. La sumatoria es simplemente un símbolo matemático que se ha planteado más que nada por conveniencia, pero significa esto: puntos obtenidos en la prueba 1, puntos obtenidos en la prueba 2, puntos obtenidos en la prueba 3, en la prueba 4 y en la prueba 5, dividido cantidad de pruebas que estoy sumando. ¿Sí? Un promedio. Esto es la definición de media, es la suma de los valores dividido
el número de elementos n que estoy sumando. Entonces aquí tenemos una expresión matemática para esto, una expresión matemática para este dato, y este es simplemente un dato para entender un poco conceptualmente el problema. Sabemos también que la media en los primeros 4 exámenes es de 60 puntos. ¿Cómo anotamos esto matemáticamente? La media en los primeros 4 exámenes, ¿sí? La cantidad de exámenes va ahora de 1 a 4, sumamos, dividimos entre 4, que es la media que sacamos, y son 60 puntos los que obtuvo. Esto también lo podemos expresar como que el puntaje en la prueba 1, el puntaje en la prueba 2, puntaje en la prueba 3, puntaje en la prueba 4, dividido la cantidad de pruebas que tomó, son 60 puntos. ¿Sí? Esto es la media entre 4 pruebas. Este le voy a llamar dato A, y luego vuelvo a repetir el dato B, que es el puntaje de la prueba X sub 5, era 80. La pregunta la voy a escribir matemáticamente. La pregunta nos está preguntando ahora por esto. La pregunta nos pregunta por el promedio de las 5 pruebas. Supongamos que yo supiera el puntaje de las 5 pruebas y el subíndice I va de 1 a 5, divido entre 5 la cantidad de pruebas que estoy sumando. Esto es la media entre 5 pruebas, la media de las 5 primeras pruebas. Entonces, aquí expresamos el problema de la realidad en variables matemáticas. Vuelvo a repetir, entonces, los datos que tenemos son la sumatoria dividido 4, de 1 a 4 es 60. Aquí tenemos que X sub 5 es 80, y lo que nos están pidiendo, resumidamente, es agreguémosle un elemento más a esta ecuación, la ecuación 1, ecuación 2, y la pregunta es, agreguemos aquí un elemento más y aquí un elemento más. Este es un problema típico de estadística, es muy clásico, lo van a ver muchísimo en muchos tipos de test estandarizados. No es muy complicado, pero si uno lo vio antes, gana tiempo. Entonces, vamos a ver un poco lo que precisamos. Siempre este tipo de problemas se resuelven de la siguiente manera. Vamos a ver un poco lo que precisamos. Vamos a ver la pregunta. La pregunta nos está pidiendo esto: X sub 1, el puntaje de la prueba sub 2, el puntaje de la prueba sub 3, prueba sub 4, la prueba sub 5, dividido 5. Esto es lo que nos está pidiendo. Y lo que tenemos es esto dividido 4. Esta partecita de acá dividido 4. Entonces, con la ecuación 1 obtenemos la primera parte, con la ecuación 2 sustituimos y ya tenemos entonces despejados, vamos a tener despejados los datos del problema. Es decir, el problema nos da, como siempre, todas las variables necesarias para resolver la pregunta. Entonces, vamos a ver la ecuación 1. Teníamos que la sumatoria de los resultados de las primeras 4 pruebas dividido 4 era 60. De aquí despejo la sumatoria de las primeras 4 pruebas, que es lo que preciso. ¿Sí? Voy a despejar estos términos de aquí. Tenemos que la sumatoria de las primeras 4 es 60, de las primeras 4 es 60 por 4, 6 por 4, 24, 240. Entonces ya tenemos aquí para despejar
para sustituir, los primeros 4 elementos. Entonces ya sabemos que la sumatoria de 1 a 5 dividido 5 va a ser 240 más el dato que teníamos de la prueba que se había sacado en la quinta prueba. El puntaje en la quinta prueba era 80. Sustituyo con los datos en la ecuación que preciso, despejar la pregunta, 80 y dividido 5, entonces tenemos que esto es 320 dividido 5 y esto da 64, es el promedio o la media de las 5 primeras pruebas. Esto es media de las 5 primeras pruebas. Este es un ejercicio clásico de estadística. Los pasos que seguimos fueron: si me dicen la palabra media, anotar la ecuación, anotar la definición de media. Es una estrategia clave. Cada vez que aparece la palabra media, anotar la definición. Esta es la definición de media, que en este contexto se interpreta, se define de la misma forma que un promedio. Sumatoria de los puntajes de la prueba dividido cantidad de las pruebas. Tenemos la media en 4 pruebas y nos están pidiendo que obtengamos la media cuando agregamos una prueba más. Entonces siempre lo que se hace es despejar los términos que tenemos de la definición de media y luego aplicarlos a la pregunta. Anotamos la pregunta y simplemente luego sustituimos con las variables despejadas. De esta forma, trabajando ordenada y prolijamente con las definiciones, no tenemos cómo perdernos. Dos cosas adicionales es, bien que tenemos la palabra media aquí y la palabra media aquí. Cada vez que yo tenga la palabra media, anotar la definición. Se podría decir, o es digamos, una forma bastante tradicional de resolver este tipo de problemas, que los van a ver varias veces, que cada vez que tengo la palabra media, anoto la definición y luego despejo las variables. Vamos a ver, aquí teníamos la definición de media aplicada a 4 variables y aquí teníamos la pregunta, la definición de media aplicada a la pregunta. Sí, anoté la definición de media 2 veces. Este es simplemente por ahí un truco, un recurso, no significa que siempre lo tengan que usar. Lo mejor para usar es siempre el sentido común, el conocimiento matemático y la práctica. Pero es una buena forma de empezar, que tal vez les sirva, saber que para este tipo de problemas siempre hay que anotar la definición cada vez que aparece la palabra media y luego despejar. Último punto es siempre analizar conceptualmente el resultado. Análisis del resultado. Esto es muy importante. El resultado tiene que tener una intuición, tiene que hacer sentido. Aquí vemos que el resultado es la media en las 5 primeras pruebas. Teníamos que la media en las primeras 4, media de las 4 pruebas fue 60. En la quinta prueba, el puntaje, quinta prueba, el puntaje fue 80. Entonces, sabemos intuitivamente, la intuición es que
si agregamos a un promedio de 60, agregamos un número mayor, el resultado de agregar un número mayor a un promedio es que el resultado tiene que estar por encima del 60. Tiene que ser, obviamente, te aumenta el promedio. No mucho, porque venías de 4, de 60, y ahora, bueno, agregamos bastante más, pero es una, el resultado de una comparada con el promedio de 4. Esto es simplemente la intuición. Cuando a un promedio le agregamos un dato, si tenemos un promedio, supongamos que es una balanza, si la balanza está equilibrada, le agregamos una pesita para este lado, lo que vamos a tener es una balanza un poquito más desequilibrada, así a un promedio, este es el promedio de 4 y este sería como el promedio de 5, ¿sí? Es un poquito más de 60. Esta es simplemente la intuición que podemos tener del resultado del problema. Con esto quedaría finalizado el problema 11.